son regularmente 9 meses de sequía. Y los 3 restantes, pues llueve, pero no de manera copiosa, sino de manera intermitente. Y a veces ni siquiera da como para llenar un pequeño pozo que les permita sobrevivir a partir del agua que este depósito pueda almacenar. La vida de ellos depende básicamente de los productos que van cosechando, porque son nómadas, pues todo aquello que van encontrando a lo largo de un recorrido que ya de manera ancestral lo reconocen, lo saben, y de su conocimiento depende exclusivamente la supervivencia. Es decir, ellos saben en qué época del año, en qué sitio del desierto van a encontrar pasto, forraje y algo que les permita a ellos también sobrevivir, aparte de depender casi que exclusivamente de la leche y del queso que producen las cabras, que son los animales más importantes, más vitales para ese proceso de supervivencia. Por lo tanto, perder una gota de agua o equivocarse en el camino, en ese periplo que permanentemente están haciendo a lo largo del año, y mucho más, perder una cabra, significa de alguna manera poner en peligro la existencia de prácticamente todo el grupo. Y como son evidentemente pastoriles, todos se dedican precisamente a cuidar de sus ovejas, que son su más preciado capital. Así las cosas, Mohamed ad-Dib, un pastor de 22 años, estaba por aquella época, en 1947, cuidando sus rebaños, y él estaba en un risco, observando pues a todas sus ovejas, sus cabras, perdón. En un momento determinado, en el conteo que hizo ya cuando pretendía recoger a todo el ganado, pues a la cabra, a las cabras, en este caso al rebaño, notó que le faltaba una cabra y era quizás una de las que mayor cantidad de leche producía y por lo tanto una de las más valiosas. Entonces se dedicó a llamarla con unos pífanos especiales que ellos tienen, y en vista de que, a pesar de que las cabras reconocen el sonido, inmediatamente acuden al llamado de su pastor, en esta oportunidad ella no apareció. Él se dedicó a buscarla en las inmediaciones, y como es básicamente un desierto, pues tenía un buen panorama y podía observar en la distancia, y sin embargo no la podía percibir en ningún lado. Y como sabía que en esa área había cualquier cantidad de cuevas, supuso que a lo mejor ella había caído en una cueva de estas. Entre otras cosas, cuevas a las que ellos les tienen muchísimo miedo, porque suponen que en esas cuevas habitan genios maléficos, y muy especialmente un demonio llamado Shatain, no Satán sino Shatain. Y entonces, de todas maneras, a pesar del miedo que tenía, se puso a pensar, pero ¿cómo voy a dejar la cabra si es de lo poco que tenemos, de lo único que tenemos? Y entonces, por lo tanto, se fue a explorar unas cuevas. Cogió una piedra, la tiró, vio un huequito y tiró la piedra por ahí. Y de pronto escuchó un sonido al chocar la piedra con algo que se quebró. Él asumió, debe ser una tinaja. Tiró otra piedra y entonces le ocurrió lo mismo. Dijo, no, esta es una cueva, pero ¿quién se mete allá? Ahí debe estar Shaitán, que es ese demonio pues del que estábamos hablando. Y se lo contó a un amigo, se fue a dormir, no encontró la cabra, se fue a dormir, y él, preocupado por su cabra, le contó al amigo al otro día y dijo, no, la cabra debe estar ahí, a lo mejor se quebró una pata, pero extraño que ella no me hubiera respondido cuando le hice sonar el pífano. Pues él volvió al sitio, y por aquel hueco, más o menos del tamaño, por donde podía caber una cabeza, mejor dicho, lanzó la piedra, y de nuevo el mismo sonido como de algo que se quiebra. Y pues viviendo en aquellas latitudes, familiarizados con estos sonidos, tuvo la certeza de que se había quebrado una tinaja. Asomó la cabeza, y una vez que se acostumbró a la oscuridad, en la semipenumbra pudo percibir un conjunto de tinajas que estaban depositadas allí, pero dispuestas de una manera muy especial. Y entonces pudo más que la superstición y el miedo ante ese demonio Shaitán, pudo más la curiosidad. Llamó a su amigo y le dijo, no, entremos a esta cueva. Rodearon el contorno hasta que encontraron la entrada a la cueva,
removieron unas piedras, entraron a la cueva y se encontraron una muy buena cantidad de tinajas, que evidentemente eran antiquísimas. Lógicamente que para él ese concepto de antiguas o no antiguas pues era muy relativo, porque al final de cuentas no se interesaba tanto, precisamente porque su vida se centraba era básicamente en sus cabras. Pues de todas maneras llegaron y empezaron a mirar las tinajas y encontraron que dentro de las tinajas, envueltos como en trapos, en unos trapos especiales, habían unos cueros enrollados que a todas luces daban la sensación de ser manuscritos. Ustedes recordarán que estuvimos hablando de los textos de Nag Hammadi. Pues esto era algo parecido. Tenían su cierta superstición de arrimarse a esas tinajas, porque al final de cuentas, siendo árabes, también tenían la idea de que dentro de las tinajas podían alojarse genios, y que al uno meter la mano allí podría meterse en problemas. Como decíamos, la superstición se dio ante la curiosidad, y sacaron algunos de esos rollos de una de las tinajas, y al empezar a desenrollarlos, encontraron que eran unas fajas de cuero, una de las cuales alcanzaba los 7 metros de larga, por más o menos entre 30 y 50 centímetros de ancha. De todas maneras, el olor nauseabundo, el trapo en el que estaba envuelto ese rollo, se deshizo al contacto de las manos pues de Mohamed ad-Dib y de su amigo. Y pues al final de cuentas, viviendo en esas latitudes durante, de manera ancestral, pues sus generaciones precedentes, y luego de escuchar todas las historias, los mitos y las leyendas que se tejían alrededor de esto, dijeron, no, esto debe ser algo importante. Analfabetos, pues no tenían más alternativa que llevarlo donde alguien que supiera. Pues bien, entonces, como todavía no terminaba su periplo por esos lares, es decir, todavía tenían que aguantar un tiempo antes de acercarse a algún pueblo cercano, pues guardaron esto y inclusive lo pusieron entre sus pertenencias y nada más. Pasado algún tiempo, pues resulta que lograron acercarse hasta la ciudad de Belén, que hoy está en la Franja de Gaza, hoy pertenece precisamente a los palestinos, la Belén mítica en la que nació Jesús. Pues allí regularmente iban los miembros de esta tribu, los Tamiré, a la que pertenecía precisamente Mohamed Abdin. Llegaron allá y buscaron a alguien que era con quien comerciaban, sobre todo cuando encontraban cosas extrañas en el desierto, y que él sabía que a algunas personas les interesaba, pero ellos no sabían para qué les interesaba, pero sabían que les interesaba. Fueron donde él, era un zapatero llamado Shalil Iskander Shahim. Pues Shalil Iskander Shahim tenía buenos contactos. En principio fue reacio a comprar esos rollos y decía, bueno, yo, ¿esto para qué? Pero después pensando, bueno, yo soy zapatero, a lo mejor puedo usar este cuero para hacer zapatos. Pero los rollos estaban muy viejos y pues estaban en malas condiciones. Entonces, pasado algún tiempo de haberlos comprado Shalil Iskander Shahim, lo revisó de nuevo a ver si podía utilizar algún segmento de esos cueros para reforzar unos zapatos, y vio que no, y dijo, pues bueno, esto le debe interesar a alguien, y se fue para el monasterio de San Marcos, en la parte más antigua de la ciudad de Jerusalén, y habló con el metropolitano, así se llama, es decir, el superior de esa congregación, y le dicen metropolitano porque es el correspondiente del abad de la Iglesia Católica Occidental, y lógicamente que era de la Iglesia Ortodoxa. Pues él fue y le mostró estos rollos, e inmediatamente el metropolitano, que era un hombre erudito, reconoció tener en sus manos un manuscrito antiquísimo, y que él suponía debía tener por lo menos unos textos que alguna cosa dirían en torno al cristianismo o en torno a la religión, mucho más porque él veía que estaban escritos algunos en griego antiquísimo, otros textos estaban escritos en arameo y otros en hebreo antiguo, y él pues alcanzaba a reconocer alguna parte de por lo menos estas letras, y entonces se dijo, aquí tenemos entre manos un gran tesoro. Inmediatamente
organizó una expedición y fueron a hablar con Mohammed ad-Din para que él les indicara dónde había encontrado esto, y él, pensando que si valía tanto la pena como para que se ocupasen de él personajes tan importantes, pues entonces lo mejor era mantener el secreto para ir él mismo a sacar los otros rollos que habían allá y venderlos. Pues se negó en principio con evasivas, luego se negó en redondo a decir de dónde los había sacado. Entonces le dijeron, no, entonces le devolvemos esto porque esto no tiene ningún valor si usted no nos dice dónde lo encontró. ¿Quién nos asegura que usted fue el que lo hizo? Y es que yo ni siquiera sé escribir. Al final de cuentas le echaron el carretazo. Le dijeron, no, venga, lo que encontremos nosotros se lo pagamos muy bien. Él accedió a llevarlos hasta allá y empezaron a mirar en esa cueva los otros rollos que estaban diseminados en las distintas tinajas, esparcidas de manera puntual y como de mayor a menor en toda la cueva. Y empezaron a sacar. A él le pagaron, pues no lo que valía, pero sí le pagaron lo que para él supondría una muy buena plata. Lo cierto es que sacaron de allá todos estos rollos de esta primera cueva y se los llevaron. Pues una vez que el metropolitano de este monasterio de San Marcos los llevaron allí, y inmediatamente llamó a algunos especialistas. Fueron y empezaron a estudiar estos rollos. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Persuadido el metropolitano pues de que tenía entre sus manos un gran tesoro, se fue a buscar a unos especialistas de distintas universidades de Jerusalén y entre ellos habló con paleógrafos, criptógrafos, arqueólogos, antropólogos, rabinos especializados en el estudio de las escrituras, y luego de echarle un vistazo a los rollos que habían sustraído de allá, eran más de 100 textos llamados libros, y entonces empezaron a estudiarlos. Acudieron a algunas entidades como la Fundación Rockefeller para financiar los estudios, y también pues las excavaciones, porque entre otras cosas, y hagamos aquí un paréntesis, inmediatamente se dieron cuenta los demás beduinos que este Mohammed ad-Din había recibido una muy buena suma por estos rollos encontrados allí. Inmediatamente se pusieron también a la tarea, se dieron a la tarea de buscar ellos también manuscritos por todas partes. Y a sabiendas de que toda esa región, Qumran, junto al Mar Muerto, era un sitio lleno de cuevas, oquedades, riscos muy escarpados y demás, dijeron, bueno, si aquí encontraron, en otras cuevas de la región deben existir más. Entonces se dieron a la febril búsqueda de otros rollos, y al esculcar otras cuevas fueron encontrando más rollos. Pero resulta que entonces los beduinos, creyendo que podían hacer su agosto y conseguir muchísimo dinero, y a sabiendas de que pagaban por cualquier fragmento, se encontraban un rollo y lo partían en varios, es decir, lo rasgaban para aparecer un día con un pedacito, a los 2 días con otro pedacito, y así por el estilo, y entonces pretendían sacar más dinero con este sistema. Y entonces así las cosas, y viendo que los beduinos estaban tirando en este tesoro, el metropolitano más los otros especialistas que se habían unido, y pues con la ayuda de la Fundación Rockefeller y de otros mecenas que encontraron dispuestos a poner dinero, más el gobierno de Siria en ese momento, de Jordania, pues empezaron o fijaron una tabla y decían, bueno, no paguemos, si el fragmento es muy pequeño, entonces pagamos más poco dinero, si es más grande pagamos más dinero, porque con ello pretendían contrarrestar esa acción de los beduinos de romperlos en pedacitos para vender cada pedacito más costoso. Con esto solucionaron el problema, porque entonces ya los beduinos entendieron que si llevaban los pedazos muy pequeños les pagaban muy poco, pero si llevaban un pedazo grande les pagaban mucho más. Sin embargo, ellos conformaron sus propias expediciones y empezaron a buscar por toda esa área, y fueron encontrando más y más textos hasta lograr reunir, algunos afirman, más de 400 rollos en distintos sitios de esa región de Qumran. Sin embargo, pues encontraron que estos rollos, que de acuerdo con los estudios que les hicieron a esos rollos, oscilaban entre 150 a 200 años antes de Cristo, hasta
el año 70 después de Cristo. Y entonces estaban realmente en malas condiciones. A pesar de estar guardados dentro de tinajas y envueltos en algunas telas, las telas se deshacían con el solo contacto de las manos. Los rollos o estaban demasiado resecos y se quebraban como una galleta, o estaban raídos por el tiempo, decolorada la tinta, y por otra parte, algunos de ellos llenos de una fina capa de barro o de polvo, que iban borrando también los textos. Sin embargo, con la ayuda de todos estos especialistas, empezaron a hacerles un tratamiento muy científico y, entre otras cosas, tuvieron que descubrir su propio método para no destruir los textos y empezar a descifrar en qué idioma estaban escritos, hasta identificar, por ejemplo, el tipo de letra que llevaba a pensar que determinado número de rollos habían sido escritos por la misma mano, y si no por la misma mano, sí por lo menos por algunas personas que conservaban ese tipo de escritura. Ustedes saben que hay gente que escribe en cursiva hacia la derecha o hacia la izquierda, o escriben en mayúscula o en minúscula o letra despegada que llaman. Entonces fueron identificando todo eso. Pero aparte, había también otro elemento, y era que muchos de los textos estaban escritos en un solo rollo, estaban escritos en diferentes idiomas, en griego antiguo, en arameo, en hebreo antiguo, aún en idiomas más antiguos todavía, desconocidos, en asirio, en babilonio, en escritura cuneiforme, dentro de un mismo rollo. Algo así como si se intentara despistar a quien pretendiera leer. Era por lo menos lo que estos colegían de lo que podría haber pensado el autor al escribir de esta manera. Simplemente el autor, de acuerdo con esto, pretendía despistar a quienes intentaran desentrañar el contenido de los pergaminos, porque entre otras cosas, y se podía entrever cuando correspondían los rollos a un mismo tipo de letra, es decir, que pudo haber sido escrito por la misma mano o por un grupo de manos que utilizaban el mismo tipo de escritura, incluían sus propias, diríamos, señales, sus propios signos desconocidos para los demás, de tal suerte que podría llevar a pensar era que simplemente se ponían de acuerdo y lo escribían de una manera que no pudiera ser sino leído y entendido por unos cuantos. Bueno, después de hacer todo esto, en lo que se gastaron varios años en identificar, activar y hacer práctica una metodología para lavar los rollos, extenderlos de tal manera que no se fueran a quebrar, y que aparte de eso la letra no sufriera, que no se decolorara, y aparte de eso que el polvillo fino que estaba encima de los rollos o el barro no se llevara las letras, las inscripciones. En todo eso se gastaron varios años para depurar esa técnica que les permitiera poner a punto los manuscritos para ser leídos. Luego, otro trabajo también bien dispendioso era el de rompecabezas, empezar a armar con los fragmentos que se encontraban o dentro de una misma tinaja o en otras tinajas, en una determinada cueva, pues empezar a tratar de armar ese rompecabezas, porque habían partes que no encajaban sino en un determinado rollo. Con esto se gastaron un montón de tiempo, pues digamos más de 5 años en todo esto, hasta que por fin ya como que depuraron la técnica y empezaron a decantar todo lo que allí estaba escrito, empezaron a depurarlo de tal manera que dejaron lo que era, pues podríamos decir, pulpito para ser entendido, y sacaron a la luz pública unos textos que dejaron asombrados a los especialistas y muy especialmente a las autoridades religiosas, incluida la autoridad católica. Pues resulta que en estos rollos encontraron prácticamente todo el libro de Isaías, un apócrifo del Génesis, de cómo fue creado el mundo, una versión diferente a la que consigna la Biblia, el canon de los himnos, otro que se llamó el rollo de la guerra, otro que se llamaba la regla del monasterio, el rollo de las bendiciones, comentarios del Génesis, comentarios de los libros de Isaías, otro libro llamado el libro de los testimonios,
encontraron también una versión hebrea original del libro del Eclesiastés, encontraron parte del libro de Tobías, encontraron una copia hebrea y aramea de muchos otros textos, entre los cuales el de Job, algunos fragmentos de los Salmos y otros textos más oscuros que hablaban de la vida de las personas que habían escrito estos textos. Se asumía que quienes habían escrito estos textos, por su ubicación geográfica y por lo que históricamente se sabía, además por algunas claves incluidas dentro de estos rollos, se asumía que quienes habían escrito estos textos y los habían guardado allí habían sido los famosos esenios. Haciendo una recapitulación, recordemos que la sociedad judía de la época de Jesús estaba distribuida en varias facciones. Las más conocidas, los fariseos, los saduceos y una tercera que empezó a hablarse de ella mucho tiempo después, que era precisamente la de los esenios. Los esenios constituían un grupo místico aparte, que se había apartado de esa sociedad, algo así como una orden monacal o cartuja, diríamos hoy, es decir, monjes que se retiran simplemente a contemplar y a orar, y estos se fueron a vivir en Qumran, y allí en Qumran florecieron como comunidad, una comunidad que, entre otras cosas, no tenía bienes personales, sino que todo lo poseían en conjunto. Además eran célibes, aunque había otros monasterios también esenios, en los que se admitían a hombres casados, mas no con sus mujeres, pero en las cercanías asentamientos también, en los que estaban las mujeres y los hijos de esos hombres casados de los esenios. Y entonces resulta que estos esenios, en vista de la manipulación que del poder político y espiritual hacían fariseos y saduceos, decidieron apartarse y dedicarse, como decíamos, solamente a la oración y a la contemplación. Además porque, entre otras cosas, se asumían como los verdaderos escogidos de Dios, los puros, aquellos en los que realmente Dios creía y estaba pensando, y aquí eran aquellos pues que se suponía serían los elegidos a la hora de la verdad, y no el pueblo entero. Eran austeros, comían poco, bebían poco, vivían aislados y eran fundamentalistas en la interpretación de la ley, pero también muy abiertos a la hora de la verdad, porque creían no solamente en la resurrección, sino que creían en el bautismo por el agua. Aparte de esto, practicaban el celibato y hablaban del Mesías que llegaría y que procedería precisamente de sus filas. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Y estos esenios, con esa forma tan particular dentro de ese pensamiento judío, de esa forma tan particular de pensar, lógicamente no solamente ellos se separaban de la sociedad, sino que la sociedad misma también los separaba a ellos, y los veían con cierto recelo, porque como usaban túnicas blancas, vivían apartados, en comunidad, todo lo compartían. Era la antítesis de esa opulencia y ese boato que tenía la sociedad judía con sus fariseos y sus saduceos. Y dentro de esa comunidad, al parecer, de acuerdo con esos mismos postulados y con ese proceso de aprendizaje, allí estuvieron viviendo entre esos esenios. En primer lugar, Juan el Bautista, que ustedes recordarán que fue como el precursor o el que le abrió el camino a Jesús, y de quien se dice llevaba una vida demasiado austera, y esa vida se correspondía exactamente con los ideales y los postulados filosóficos precisamente de los esenios. Se dice que él usaba, en vez de túnicas, usaba la piel sin procesar de un animal, era con lo que se vestía. Vivía en el desierto, se alimentaba de alimañas. Y entonces dicen que Juan el Bautista, después de un proceso de aprendizaje con los esenios, se separó de ellos porque, en principio, y esto lo deducen a partir del estudio de estos rollos de Qumran, dicen que él simplemente no podía entender que, de acuerdo con la filosofía esenia, Dios los había escogido a ellos específicamente y no al pueblo judío. Pero para Juan eso era un contrasentido, porque se suponía que la misericordia de Dios debía ser no solamente para los esenios, no solamente para los judíos, sino para todos aquellos que quisieran creer precisamente en ese Dios. Y que, por lo tanto, el Mesías que habría de llegar, llegaría no solamente para esos esenios,
como libertador espiritual, no sería solamente ese libertador político como lo entendían los judíos, sino que sería un libertador espiritual y político, pero para todos los pueblos. Pero también se asume que Jesús estuvo estudiando entre los esenios y pasó muchísimo tiempo de su edad adulta precisamente entre los esenios. Recordarán ustedes que en el programa pasado decíamos que de los textos de Nag Hammadi hay unos que se perdieron, por lo menos dicen quienes lo han estudiado, que se perdieron unos textos en los cuales se hablaba de la vida adulta de Jesús, pero parece que lo que decía allí de la vida adulta de Jesús haría temblar los cimientos de toda la cristiandad, y por eso aquellos textos de Nag Hammadi se embolataron. Pues bien, en los rollos de Qumran parece que existen unos textos que hacen alusión precisamente a la convivencia de Jesús con los esenios después de él haber cumplido 20 años. Se dice inclusive que pudo haber estado entre los esenios unos 5 a 7 años, estudiando permanentemente, y llegó a convertirse en el jefe espiritual, el maestro de la virtud, de acuerdo con algunos textos que se han encontrado. Hablan del maestro espiritual de los esenios, y ese maestro espiritual, a juzgar por lo que de él se describe, es ni más ni menos que Jesús. Recordemos que Jesús usaba túnicas blancas, él andaba con sandalias de cuero sin procesar, tenía el pelo suelto como los nazareos, pelo largo, y usaba barba también como lo hacían los mismos esenios. Entonces dicen que muchos de los postulados del incipiente cristianismo que nació después de la muerte de Jesús proceden precisamente de los postulados filosóficos de los esenios, pero vistos e interpretados por Jesús y de una manera muy personal, aplicable no solamente al pueblo judío, sino precisamente a todo el género humano. Y entre estos postulados, pues, habría algunos inclusive que aludían a la reencarnación, a la resurrección, a las dos, sin que existiera un contrasentido entre ambas o un enfrentamiento entre ambas. Recuerden que Jesús, como Juan, defendían el bautismo por el agua, y así las cosas, pues esto iba en contravía de lo que eran los postulados tradicionales de todos los judíos. Resulta que parte de estos rollos de Qumran, que aún hoy continúan siendo estudiados, muchos de los cuales todavía no han sido desentrañados, porque se siguen juntando piezas para armar el rompecabezas, llegando inclusive a técnicas tan depuradas como trabajarlos con rayos infrarrojos para poder determinar realmente el sentido de lo escrito, porque a primera vista estos escritos difícilmente pueden ser desentrañados o leídos. Fotografía muy especializada para tenerlos en el evento de que se desintegren por el contacto con la mano, tener el testimonio fotográfico y a partir de él, con procesamientos a través de computador, puedan ser reconstruidos y con ello facilitar la posibilidad de ser descifrados e interpretados. Pero resulta que entre todos estos aparecieron posteriormente unos rollos encontrados en una de estas cuevas en las cercanías o en el mismo territorio de Qumran, en las cercanías de la primera cueva de la que estábamos hablando, y si no estoy mal en el Wadi Mubarak o en el Kirben Qumran, que es otro de los sitios donde encontrar muchos otros textos. Pues resulta que en el Kirbet Qumran, exactamente, y en el Wadi Qumran, pues resulta que encontraron allí unos rollos, pero de cobre, es decir, unas láminas de cobre que fueron procesadas, enrolladas sobre sí mismas, y resulta que estas láminas, al tratar de ser enderezadas, tratando de sacarlas pues de su enrollamiento original, para tratar de extenderlas, es la expresión, encontraron que se quebraban como galletas, precisamente por ser tan viejas y por la acción de la sal en las inmediaciones del Mar Muerto. Y entonces resulta que tuvieron que inventarse una técnica todavía mucho más depurada, en la que la parafina jugó un papel muy importante. Primero tuvieron que envolverlos en parafina, hacer un proceso químico con esos rollos, para luego tratar de extenderlos lo más que se pudo, y encontraron que eran rollos
de 7 metros, un rollo pues de cobre de 7 metros y de 54 centímetros de ancho esos rollos. Y en esos rollos estaban inscritas con una especie de buril o de cincel, textos en cuneiforme, en arameo antiguo, en hebreo antiguo y algunas formas también de griego antiguo. Pues ¿cómo les parece entonces que encontraron allí indicaciones en estos rollos sobre supuestamente un gran tesoro que tenían los esenios escondidos? Y en ese tesoro incluía, de acuerdo con lo que decían estos textos, 70 tesoros compuestos de oro, plata, incienso y mucho más, y daban vagas indicaciones en dónde podrían estar escondidos, aparentemente en los montes Hebrón y Garizim, en unas aberturas naturales pero muy bien disimuladas que ellos pudieron utilizar, encontrando tesoros tales como 600 barras de plata, 200 barras de oro y otros tesoros que al parecer pertenecían al templo de Jerusalén. Y todo esto fue escondido, de acuerdo con lo que dice este rollo, tras la invasión, el sitio pues de la ciudad de Jerusalén, esa campaña de los romanos, entre el año 66 y el año 70, adelantados por Vespasiano y completado posteriormente por su hijo Tito, que también llegó a ser emperador como su padre de Roma. Y entonces simplemente pusieron a salvo estos tesoros para que no cayeran en manos de los romanos. En total, se asume que el tesoro estaba compuesto por 200 toneladas de oro y plata, que si fueran a ser tasadas al valor de hoy, serían miles de millones de dólares. Pues, lógicamente que todos se dieron a la tarea de buscar estos tesoros y no han podido ser encontrados todavía. Pero independientemente de eso, encontraron que en esos rollos de cobre, pues hay indicaciones muy claras sobre lo que ocurrió con Jesús en esa edad adulta, en parte parecido a lo que también aludíamos a él en el programa pasado, pues cuando hablábamos de los textos de Nag Hammadi. Pues resulta que, recordarán ustedes que los textos de Nag Hammadi desaparecieron misteriosamente aquellos que aludían a la edad adulta de Jesús. Pues en estos rollos de cobre había también, como decíamos, alusiones a lo que fue de Jesús, al aprendizaje al que se sometió, y que posteriormente ese mismo aprendizaje fue el que le sirvió a él para hacer los milagros que le son tan conocidos en la vida pública de Jesús. Según esto indica, él tuvo una formación y una preparación con maestros esotéricos, con alquimistas, porque al parecer dentro de los esenios había un grupo élite que conocía el manejo del fuego, que conocía la fisión del átomo, que conocía la comunicación a distancia, que conocía además la manipulación genética y otros tantos secretos que debían permanecer en manos muy escogidas. Al parecer Jesús tuvo acceso a todos estos conocimientos, fue entrenado allí y eso le permitió en su vida pública hacer todos los milagros que hizo. Sin embargo, estos rollos de cobre, que contienen además de todo esto, contienen otros textos como el rollo de Habacuc, uno de los llamados profetas menores, que se supone este texto fue escrito entre el 100 y el 50 antes de Cristo. Otro comentario sobre los textos de Isaías y uno muy especial sobre Elías, uno de los personajes más extraños del Antiguo Testamento. Pues resulta que este Elías, de acuerdo con lo que dicen estos textos, fue raptado y su cadáver nunca encontrado, pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Como decíamos, se hablan estos textos de ese personaje tan misterioso que fue Elías. Entre otras cosas, yo creo que son los tres grandes misteriosos personajes de esta historia judeocristiana: Moisés, Elías y Jesús. No en vano hay un episodio muy extraño en el Nuevo Testamento en el que Jesús sube con Pedro y con Juan a una montaña apartada, y estando allí
se transfigura y aparecen dos personajes que son Moisés y Elías hablando con él. Moisés, recordemos que no pudo llegar a la tierra prometida, sino que la vio desde la distancia, luego se perdió en el monte y desapareció. Nunca fue encontrado su cadáver. Dicen que fue raptado a los cielos. Otro tanto sucede con Elías, que se montó en un carro de fuego y desapareció de la vista de Eliseo, su discípulo. Y en el caso de Jesús, recordemos que él también asciende a los cielos después de varias apariciones tras su muerte. Se les aparece a los apóstoles y luego asciende al cielo. Pues bien, según estos rollos, se hace alusión a Elías y especialmente a ese episodio tan oscuro del ascenso al cielo en un carro de fuego. Recordemos que a él se le cae el manto, pero de acuerdo con lo que dicen en estos rollos de Qumran, hubo una batalla entre las fuerzas del bien y del mal por la posesión de ese carro de fuego y de ese manto de Elías. Lo mismo se dice de cuando Moisés aparentemente murió, las fuerzas del bien y del mal pugnaron por apoderarse de su cuerpo, que al final de cuentas desapareció, y se dice pues que fue llevado al cielo. Entonces, en estos rollos se habla precisamente de esto. Y según la interpretación que del texto hacen algunos de estos paleógrafos, es evidente que allí hubo fuerzas extraterrestres poderosas que batallaron justamente por el cuerpo de Elías y por el cuerpo de Moisés. Y entonces, lógicamente, si en esos rollos, en las láminas de cobre se dice esto, no es extraño entonces que se hable de un Jesús preparado de una manera muy especial para venir a cumplir con su misión. Inclusive en los textos, estos rollos de cobre, se alude a la presencia de misteriosos personajes que de tanto en tanto aparecían alrededor de Jesús, conversaban con él y podría decirse que recibía él de ellos unas determinadas instrucciones. Todo esto se asume pues que está consignado en estos rollos encontrados en Qumran. Pero entonces, lógicamente, si son más de 400 rollos encontrados, todos en este momento siguen estudiándose, a pesar de que eso ocurrió en 1947. Todavía no se ha terminado de armar todo el rompecabezas. Y si se habla de todos estos textos de los que estuvimos mencionando, el apócrifo del Génesis, los dos rollos de Isaías, el canon de la secta, los himnos, el rollo de la guerra, la regla del monasterio, el rollo de las bendiciones, el comentario del Génesis, el libro de los testimonios, comentarios sobre Isaías, sobre el libro de Job, y así por el estilo, más lo de Tobías, más el rollo de Habacuc, que se dice es uno de los más completos. Si todavía están enfrascados en esos, con mayor razón el misterio tiene que rodear aquel rollo de cobre que para enderezarlo, para alisarlo, para extenderlo, se demoraron más de 15 años estudiando cómo hacerlo sin dañarlo. Pues al final, después de haberlo extendido, como decíamos, de 7 metros ese rollo, y de entre 50 y 64 centímetros de ancho, pues lo que debía contener ese rollo, imagínense un rollo de 7 metros, que no se puede escribir en él. Pues resulta que cuando llegaron a esa parte en la que se habla de Elías y en la que se habla de Jesús entre los esenios, aludiendo inclusive a la posibilidad de que tuviera más hermanos, de que hubiese sido un líder prestante de la comunidad judía, y que fuera un aristócrata del pueblo judío, no el pobre que tradicionalmente hemos reconocido como la figura de Jesús pues en el pensamiento cristiano, sino pues un aristócrata, aludiendo a la posibilidad de que hubiera estado casado con la Magdalena, algo que se sigue discutiendo y se seguirá discutiendo. Es decir, entre muchas de esas cosas, este rollo, especialmente el anterior, el de Nag Hammadi, habla de todas estas cosas que acabo de mencionar, pero este de Qumran, que procede de los esenios, básicamente se remite al aprendizaje esotérico de Jesús, al iniciático, aquel lenguaje medio cifrado que solamente puede ser reconocido, entendido e interpretado por aquellos que han sido preparados para eso, precisamente.
Entonces, como le digo, se habla de la fisión nuclear, se habla de la posibilidad de la comunicación a distancia, se habla de la desmaterialización, es decir, de la teletransportación de la materia y otras cosas que hoy, desde el punto de vista científico, podrían ser reconocidos, teorías algunas de las cuales todavía no han podido ser llevadas experimentalmente a la práctica, pero que teóricamente se sabe que son posibles. La transmutación, por ejemplo, de los metales y de los líquidos, algo que ahora se conoce pues a la luz de la química. Usted puede transformar un elemento en otro, o un determinado líquido en otro, entonces eso explicaría el milagro de las bodas de Caná. Todo esto están incluidos en ese rollo, pero, y extrañamente, este rollo, o esa parte del rollo, que alude precisamente a lo de Elías y a lo de Jesús, sin más ni más, desaparecieron de la mesa de trabajo. Después de demorarse casi 15 años tratando de extender el rollo, y cuando empezaron a descifrarlo, después de encontrar muchísimas claves, algunas partes de las cuales tampoco han podido ser desentrañadas, aquella que empezó a ser leída y que hacían alusión precisamente a esto que acabamos de mencionar, a Elías y a Jesús, esa parte desapareció. Se desprendió esa parte del rollo, y extrañamente es una parte que quedaba más o menos como en la mitad de todo el rollo, y desaparece justamente lo que hace alusión a Elías y a Jesús, y el resto del texto, que incluye los rollos de Habacuc y pues otros textos que serían más fácilmente comprensibles y harían pues menos daño, a pesar de que allí se cuestionan muchísimas cosas del judaísmo y del cristianismo. Pues resulta que lo que hace alusión a Jesús y a Elías desaparece misteriosamente, y desaparece pero como si fuera a la luz de un relámpago, en un instante. Esta noche están y mañana ya no están, y entonces empiezan a buscarlos por todas partes. Y de acuerdo con lo que dicen algunos de los estudiosos, todos eran sometidos a unas requisas impresionantes a la salida y a la entrada, sometidos a una estricta vigilancia permanente, y sin embargo, esta parte del texto desaparece de manera inopinada y nunca se vuelve a saber nada de ellos. Entonces vuelve y se plantea aquí aquella pregunta de varios programas atrás de los famosos hombres de negro, aquellos a los que no les interesa que esto se conozca. ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿O era gente que estaba infiltrada adentro? ¿O simplemente alguien que hizo una incursión? ¿O alguien con demasiado poder para sobornar? Lo cierto es que nunca pudieron encontrar esta parte del texto. A pesar de que hemos hablado generalidades de lo que podrían contener estos textos dentro de ese rollo, todavía no se puede hablar a ciencia cierta de pormenores, de algo claro, de algo contundente y profundo y puntual. No se puede hablar de eso. Es decir, que haya una descripción exacta y detallada de lo que hizo Jesús, cómo lo hizo Jesús, en qué circunstancias, en qué condiciones, qué fue lo que aprendió, en qué consistieron esos misterios, cómo entender la fisión nuclear, cómo entender la comunicación a distancia, cómo levitar, cómo hacer estas cosas. Eso no aparece. Hablamos de generalidades, pero no podemos hablar de realmente qué era lo que ocurría. Y eso es lo que sorprende. ¿Cómo es posible que estas cosas desaparezcan, que nadie tenga ninguna noción de ello, que de ahí en adelante casi que se dé como una pausa para el silencio, para la intriga, y se tienda un velo o una cortina de humo sobre todo esto, y nadie vuelva a decir absolutamente nada? Pues según algunas teorías, algunas hipótesis que existen, estos textos de los que estamos hablando, de esa parte de Jesús y de Elías, y de aquellos de los rollos de Nag Hammadi, esos textos están en la biblioteca, o en la Biblioteca Vaticana, o por lo menos en algún sitio muy secreto, en donde guardan textos que son relativamente peligrosos y que están en el corazón del Vaticano. Pero lógicamente que esto no dejan de ser especulaciones. Según se afirma, algunos de los estudiosos lograron fotografiar en parte estos textos,
y parece que los sacaron subrepticiamente del sitio de estudio de los textos y los llevaron a otro lado. Pero sus nombres no se mencionan, y aparte de eso, los que hipotéticamente pudieron haber hecho este escamoteo también murieron, y murieron en extrañas circunstancias. Pero ¿qué es lo que contienen estos textos? ¿Quiénes son esos hombres de negro? ¿Cómo actúan y por qué? ¿Y para qué? ¿Y al servicio de quién? Es algo que estamos muy lejos de desentrañar, que a lo mejor el tiempo y la misma historia, y es muy probable que otros documentos salgan a la luz, que comiencen a develar todo este misterio. Mientras tanto, seguiremos viendo al mismo Jesús de acuerdo con la imagen de que de él nos ha proyectado el cristianismo. Pero ¿realmente ese es el Jesús real o es el que nos quieren mostrar? Lo cierto del caso es que, como decía en alguna oportunidad, no importa lo que, de la forma como nos lo quieran presentar, lo importante es su mensaje, porque, como decíamos en algún programa anterior también, se puede matar al mensajero, mas no el mensaje. Hasta aquí pues este programa. Queríamos contarles esta parte también de otros textos extraños discutidos que no han podido ser desentrañados y que, si se logra reconocer algo de ellos, o por lo menos descifrar algo de ellos, misteriosamente esas partes siempre desaparecen. ¿Por qué? Pues bueno, seguiremos ahondando sobre esto en futuros programas. Por ahora, muchísimas gracias a don Octavio Gallo en el Sono.